Que tomen en cuenta que los predicadores que van a estar ustedes viendo más a menudo son los predicadores que están saliendo de los varones, que ustedes han visto que son los que están predicando en este lugar, y es porque se han destacado en palabra, se han destacado en destreza en la palabra, en cómo desglosarla, cómo explicarla, y yo creo que esos talentos no se pueden esconder ni mucho menos enterrar, sino al contrario, hay que sacarlos a relucir para proyectarlos y llevarlos al propósito profético por el cual son llamados. Y es por eso que en esta noche le pusimos el ojo a nuestro hermano Juan, que nos asombró. Y en esta noche, sin más preámbulo, tenemos a nuestro hermano Juan, que va a traer la palabra de Dios en esta noche. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Y varón, lo que el Señor te dio, no te quedes con nada, ¿verdad? Gracias, gracias. ¿Pueden ayudar a bajar? No es que le tenga miedo a las alturas, pero todavía no me siento muy seguro arriba. Es algún día, ¿no? Gracias. Oye, me vas a acompañar ahí, ¿no? Sí, porque tú eres responsable de que yo esté aquí. Sí. No me dejes solo, ¿no? No, ¿cómo crees? Bueno. Creo que no tenemos mucho tiempo, so voy a tratar de ser un poquito breve. No sabía cuántos minutos exactamente tenía, entonces vamos a pasar directamente a... Wow, ya veo que tiene la visión, porque precisamente de eso vamos a hablar, de la medianoche. Lo quise titular el día de hoy, sacrificio de alabanza. ¿Okay? Repitan conmigo y quiero que se metan bien en su mente, sacrificio de alabanza. Son 3 palabras bien sencillas, sacrificio de alabanza. ¿Ok? Vamos rapidito a la palabra se lee orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos dice el Salmo 50:23, no es necesario que lo pongas todavía. El que sacrifica alabanza me honrará. El que sacrifica alabanza me honrará. Ahora sí puedes poner la palabra en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesen su nombre. Quiero que se enfoquen un poquito en esto. Fruto de labios que confiesen su nombre. Padre, te pido por favor que hoy me des la serenidad necesaria, Señor. Que me des esa facilidad de palabra, Señor. Te pido que en esta congregación todos pongamos atención en lo que tú quieres decirnos el día de hoy, Señor. Les pido a ustedes que no miren el día de hoy a este pedazo de tierra que está presente el día de hoy aquí, Señor, sino que miren a ese Rey de Reyes que monta el asno. Hoy estoy aquí dispuesto a decirles algo en su corazón y a ser usado por Él. Quiero que todos abran su Biblia y rapidito, Hechos 16:16. Yo se los voy a leer un poquito rápido. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16:16, ustedes los pueden continuar después. Estos hombres, Pablo y Silas, nos muestran un ejemplo de sacrificio de alabanza. Quise tratar de buscar un poco de características acerca de estos hombres de Dios, y lo que pude encontrar, ellos tienen muchas características buenas. Yo solamente voy a mencionar 4. Encontré fe, humildad, obediencia y estar libre de rencor. Yo creo que todos sabemos qué es lo que es la fe, lo hablamos hace un mes. La obediencia, y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de fe. Yo creo que todos conocemos a Abraham, el padre de la fe. Yo me imagino a Abraham cuando Dios le dijo: sacrifícame en holocausto a tu único hijo. Y él en fe, dice la historia que agarró a Isaac, a su único hijo, porque a Ismael no lo consideraba su único hijo, porque no nació dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que sea dentro de la voluntad de Dios, cuando quiera Dios un sacrificio, te lo va a pedir. Pero Ismael no había nacido dentro de la voluntad de Dios. Entonces le dice: sacrifícame a tu hijo en holocausto. Y yo me imagino, ¿cuántos somos padres aquí? ¿Cuántos tenemos hijos aquí? Si Dios un día agarra y les dice: sacrifícame a tu hijo, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes creen que estarían preparados para hacerlo? Yo soy padre, yo creo que diría que no, porque eso duele. Pero como Abraham, como padre de la fe, yo me imagino él acongojado con su único hijo, aquel que lo había tenido en su vejez, porque Abraham ya era viejo. Dice que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. Yo ya hablaba con mi esposa precisamente de eso. Imagínate, Sara tenía 90 años. Yo creo que había pasado 2 menopausias ahí, o 3 por lo menos, ¿no? Ya estaba viejita Sara. Y Abraham más viejo todavía, ¿no? Entonces yo me imagino a Abraham estaba muy gozoso, contento cuando había tenido a Isaac. Porque imagínate, un viejito de 100 años, lógico, va a inflar el pecho, va a decir: mira, la embaracé cuando yo tenía 100 años. Yo puedo todavía. Así dice, ¿no? Cuando uno está viejito y logra hacer algo, yo todavía puedo. ¿Qué te pasa? Yo creo que Dios lo había visto muy gozoso, y por eso que lo puso a prueba. Y le dijo: entrégame a tu hijo en sacrificio de holocausto. Él se quejó, nunca se quejó, nunca le dijo nada. Yo me imagino a Abraham agarrando a su hijo, llevándolo a su hijo, porque su hijo ya era joven, ¿no? Y lo llevaba, y dice que era tal la fe de Abraham que cuando iban subiendo les dijo al siervo: espéranos aquí, que subiremos con el chico, adoraremos y regresaremos. Él estaba seguro que, a pesar que Dios lo había dicho: sacrifícamelo en holocausto, que iba a resucitar, o que lo iba a hacer algo, pero él iba a regresar con su hijo. Pero Isaac estaba asustado, porque Isaac ya tenía uso de razón. Yo me imagino a Isaac todo asustado, porque viene Abraham todo callado y lo amarra, porque dice que lo amarra, lo ató. Y cuando Abraham está dispuesto, yo me imagino a Abraham como padre, ¿qué es lo que habrá sentido? Habrá sentido un nudo de la garganta cuando va y levanta el puñal, dispuesto a hacerle caso, a obedecer, pero también a tener fe que lo iba a sacar de ahí. Y en ese momento viene un ángel y le dice: detente, no le hagas nada al chico, ¿no? Y ahí mismo le dice el Señor: ahora sí sé
que tú no me vas a rechazar nada, por más que te cueste. Ese es el ejemplo de fe que yo veo en Pablo y Silas, en lo que le pasó. Humildad. Para hablar de humildad quise tomar a David. Y en esto David era un chiquillo cuando fue ungido por Samuel. Y lo veo en humildad en el sentido que David, cuando sus hermanos estaban en la guerra o en la batalla, que fue en el proceso cuando David fue a llevarles un poquito, creo, de alimento que les había mandado el papá. Él llega y los hermanos lo primero que le dicen: ¿qué haces aquí, chismoso? Le dice: yo conozco tu soberbia y tu mal corazón. David ya había sido ungido rey de Israel. Él hubiese dicho: espérate, tú, ¿con qué derecho me hablas así? Cuando nosotros tenemos un poquito de cargo, hablamos como así nos da el aire más arriba del pelo, ¿no? ¿O no es así? Dígame si no es así. Entonces, pero David se quedó callado, humilde. Desde ahí partimos un ejemplo de humildad en Pablo y Silas. Un ejemplo de obediencia. ¿A quién tomamos de obediente? Creo que hay varios obedientes en la Biblia, pero quiero tomar un poquito ahí a María y a José. Dice la historia que vino un ángel y le dijo a María: bendita eres tú entre todas las mujeres, el Señor te ha escogido, ¿no? Y ella obedeció, ella estaba dispuesta. Dice la historia, ¿no? O dice la Biblia, que ella estaba de novia, ni siquiera estaba casada. Entonces le dice: vas a quedar embarazada. Wow. Y ahí cómo solucionamos el asunto. ¿Qué va a decir la gente? Y José también, ¿cómo se lo digo a José? Yo creo que todos hemos pasado por una etapa de enamoramiento, ¿no? Si viene tu novia y te dice: he quedado embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó, hermana Aride? ¿Qué le pasó? Cuenta. ¿No? Y le dicen: ¿quieres ponerme una canción de Preocupada de María, no? Entonces, y de José también, porque que me digan a mí, que me diga mi Adrianita y me diga: he quedado embarazada del Espíritu Santo. Wow. Los peruanos somos orgullosos. Ese, como dice la señorita Laura, ese no soy yo, ¿no? ¿No? Entonces, cuesta trabajo obedecer en ese sentido. Porque ¿cómo le vas a tú creer? Pero María era pura, virgen. El Señor no se iba a meter en cualquier persona, ¿no? Pero ellos estaban dispuestos, ambos estaban dispuestos a obedecer. De María iban a hablar de lo peor, porque así es la gente. Cuando un hijo no nace dentro de un matrimonio, inmediatamente van a hablar. Mira, están fornicando. Mira, eso le pasa porque la mamá los descuidó, ya ve. Yo le dije que no saliera con ese muchacho. Ese muchacho tenía malas intenciones. Ya se le veía en los ojos que no la miraba con amor, solamente la miraba con deseo. ¿O no es así? ¿No? Pero ambos, yo veo a ellos porque ambos estaban dispuestos a que barrieran el piso con ellos con tal de obedecer. Ustedes se imaginan a José, ustedes pónganse en el lugar de José. Ahí va José. ¿O no es así? Mira, José. ¿O no es así? ¿Quién le iba a creer? Que el Espíritu Santo. ¿Ah? ¿Quién le iba a creer? ¿Usted le iba a creer? Eso tenía que ser alguien que sea realmente obediente. Ni lo conocían, exactamente, ni lo conocían.
Pero de eso se trataba la historia que hoy vamos a detallar. Ahora sí lo puedes poner en la pantalla. Hechos 16:16. Cuenta la historia que precisamente venía Pablo y Silas, ¿no? Ellos contentos porque era su misión ganar más almas para el reino. Ellos todos contentos, orando todos los días, iban por el camino y de pronto se le aparecía una muchacha. Y yo me imagino esta muchacha quería ser libre. ¿Sabe por qué ella era esclava? Dice la palabra que eran los amos, que les hacía ganar harto dinero a los amos. Entonces, ¿qué quiere decir? Ella era esclava. Y en su desesperación, ella comienza a dar voces, es decir, a gritar: estos son siervos del Dios Altísimo. Y molestando diariamente lo molestaban a Pablo y a Silas. Hasta que Pablo se cansó y le dijo: te mando en el nombre de Jesús que salgas ahora mismo. Y al instante salió ese espíritu de adivinación. Los amos quedaron tan inconformes porque se les había ido los ingresos, decidieron llevar a Pablo y a Silas ante los magistrados y sin juicio de una vez ordenaron azotarlos y ponerlos, dice la palabra, y ponerlos con seguridad, ¿no? Y azotarlos. Lo que hicieron los magistrados, agarraron y le rasgaron las ropas. Prácticamente lo jalaron así, de esta manera. E encima vino el pueblo y se amontonó. Yo me imagino a Pablo y a Silas, que viene un montón de gente y lo comienzan a apalear, a darle vara y palo en las espaldas y alrededor de todo su cuerpo. Dice la palabra, precisamente quise recalcar que dice que les dieron mucho. Después de haberles azotado mucho. ¿Qué quiere decir? Que ellos, los que los golpeaban a Pablo y a Silas, les dieron tanto que se cansaron. Ustedes se imaginan cómo estaban Pablo y Silas, ellos casi desmayados, con las espaldas rotas, todo humillados, sangrados, y encima los agarraron, los llevaron al carcelero y les dijeron: ponlos en la celda de más al fondo. ¿Qué quiere decir la celda de más al fondo? En la época de los romanos, porque esos romanos para mí eran sádicos. Sádicos porque, si ustedes recuerdan, la Santa Inquisición ellos eran los maestros de la tortura. Entonces, decir que los pongan en el calabozo del más al fondo, es decir, ponerlo en la cárcel de máxima seguridad. Pero la cárcel de máxima seguridad en este país es un paraíso comparado a ese desagüe de ese tiempo, porque era como un desagüe. Dice la palabra que era tal, dice la historia que era tal el grado de pudredumbre que había en ese lugar, porque los presos estaban ahí prácticamente deshechos, no los dejaban salir. Y fuera de eso, mandaron ponerle los pies en el cepo. ¿Ustedes saben lo que es el cepo? ¿Cuántos saben lo que es el cepo? El cepo, si ustedes han visto unas imágenes, de repente han visto cuando decapitaban anteriormente a las personas, no caía una guillotina y ponían una madera que les asegurara la cabeza. Eso lo tenían en los pies, ajustados, amarrados, encarcelados. Ellos ya con el cuerpo desangrando, casi al punto de desmayarse, y encima no se podían mover. ¿Se quejaron o no se quejaron? ¿En algún momento se quejaron? Nunca se quejaron. Hubo humildad en ellos, hubo obediencia en ellos. Pero dicen que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué quiere decir que los presos los oían? ¿Qué quiere decir? Pablo y Silas, estando en medio de ese dolor profundo, lo único que hicieron, en el poco de fuerza que les quedaba, comenzaron a cantar himnos a Dios, dice la palabra. Comenzaron a cantar, gastando las últimas fuerzas de sus pulmones, solamente alabando.
Fue tal la manera en que ellos alababan que dicen que los presos los oían. ¿Qué quiere decir? Que ellos cantaban a todo pulmón, agradeciendo a Dios, diciéndole: aquí estoy, aquí estoy. No sé qué situación estaré pasando, sé que mi cuerpo está dolorido, sé que estoy llorando de dolor, pero eso no importa, yo te voy a seguir alabando, te voy a seguir adorando. Fue tal la alabanza que ellos comenzaron a dar en ese momento que el Señor mandó un terremoto inteligente, porque movieron los cimientos de las celdas e inmediatamente todas las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Y en la medianoche, precisamente en la medianoche, que es donde el dolor arrecia más fuerte, ellos solamente abrieron sus bocas para bendecir y adorar al Señor, a dar ese sacrificio de alabanza, como todos deberíamos aprender a hacerlo. Fue en ese momento en que el carcelero estaba durmiendo y se levantó. Ni siquiera vio las celdas, ni siquiera vio a Pablo, ni siquiera vio a Silas. Él inmediatamente agarró su espada y se quiso matar. Si ustedes leen toda la historia, la pueden leer en casa. Es una historia muy bonita, muy conmovedora. Dice que se quiso matar en esa celda oscura. Ni siquiera Pablo y Silas lo miraban, pero Pablo, en el sentir de un alma, ahí es donde viene la otra característica: libre de rencor. Aquel carcelero que lo había golpeado, que lo había azotado, aquel que lo había humillado y lo había mandado al desagüe, al fondo, a ese le dijo: detente, no te hagas daño. Le salvó la vida. E inmediatamente el carcelero pidió luz y fue donde ellos a postrarse. Yo me imagino al carcelero pidiéndole perdón de todo corazón, diciéndole: ¿qué puedo hacer para ser salvo? E inmediatamente Pablo le dijo: cree en Jesucristo como tu único Salvador. E inmediatamente otra persona más fue libre. Fuera la muchacha, fue el carcelero. Y dice la palabra después que no solamente fue el carcelero, fue también la familia del carcelero. ¿Cuántos van? 3, 4. Y yo me imagino que además de eso también los presos, porque ningún preso huyó. Todos se permanecieron en sus celdas, algo que no ocurría en esos tiempos. Si tú estás en un infierno y te abren la puerta, ¿tú qué es lo que vas a hacer? Vas a comenzar a correr, vas a comenzar como dicen, a huir. No, porque tú ya no quieres vivir en ese lugar. Tú apenas te abren una puerta, te quieres largar de ahí. Tú no quieres volver a eso, tú no quieres volver al pasado. Entonces eso es lo que nos enseña este pasaje precisamente. Vamos a ser libres a través del sacrificio de alabanza. Cuando leía este pasaje, vino a mi mente un recuerdo que me atrevo el día de hoy a contarlo. Era octubre de 1993, hace exactamente 21 años. No es algo que me guste acordarme porque me causa demasiado dolor. Me causaba. Mi padre, aquel con el que yo había pasado los 4 últimos 5 años antes que él falleciera, había pasado los mejores momentos, creo, de mi vida con él, como padre. Tuvo que someterse a una operación y falleció en la operación, de la noche a la mañana. La noche que yo me enteré, que fue un 28 de octubre de 1993, me dolió tanto en el alma, pero tanto en el alma, que me duró un año creer que él se había ido. Un año entero yo no podía creer que él se había ido de mi vida. 16 días después que él falleció, era el cumpleaños de mi hermana mayor. ¿Qué cumpleaños íbamos a celebrar? Nadie tenía ganas de celebrar. Y lo más doloroso fue que llegó la primera Navidad después de él. Y cuando yo digo 4 o 5 años que pasaba con él, me refiero a que lamentablemente por esos orgullos que a veces tenemos en la vida, las épocas de Navidades y Año Nuevo no eran los días favoritos para mí.
Para todos de repente era un día especial. Para mí era el peor día de mi vida, porque miraba cómo mi familia se separaba. Miraba cómo el lado maternal y el lado paternal se iba cada uno por su lado. Desde que tenía 14 años, mi padre falleció cuando yo tenía 19. Desde que yo tenía 14 años pude observar eso, pude detenerme a ver esa situación. Entonces decidí cada Navidad y Año Nuevo pasarlas solas con mi padre. Y la pasábamos los dos disfrutando, riendo. Hasta él me invitó una cerveza, recuerdo cuando tenía 18, 19 años. Pero la pasábamos los dos. Entonces era el año 93, la primera Navidad que yo iba a pasar sin él. Y yo estaba destrozado, completamente destrozado. Me sentía tan solo. Ese día me acuerdo eran las 11 de la noche, ya iba a ser Navidad. Y lo único que hice fue agarrar, no quería que llegara esa hora, no quería que llegara a la medianoche. Y lo único que hice, agarré mi bicicleta y comencé a correr. Corrí tanto que lo único que me acuerdo es que yo aparecí en un puente. Estaba yo ahí en un puente, en el medio del puente, así como un puente encima de un highway. Y lo único que yo hacía era llorar. Y decidí quitarme la vida, porque no aguantaba tanto dolor. Mi cuerpo no lo podía soportar. En ese momento que yo me agarro del borde del puente, dispuesto a matarme, algo dentro de mí me dijo: detente, no te hagas daño. Y no lo hice. Pero mi corazón tuvo un temor de amar a alguien, que mi corazón se volvió de piedra. Desde ahí comencé a decidir que yo iba a ser autosuficiente, iba a ser duro, porque maté a muchas personas en ilusiones, me volví malo. Fueron muchos años, pero Dios permitió que me pasara esa situación para que el día de hoy estuviera aquí. Porque si yo no hubiese pasado esa situación, yo no estaría en este país. Precisamente porque me volví duro de corazón. No me importó nada a mí. Solamente me importaba el dinero. No quería saber nada de nadie. No me importaban las personas. Ni siquiera me importaba mi familia. Cuando viajé a este país, ni siquiera le dije a nadie. Recuerdo que la última que se enteró fue mi madre, que fue a las justas a despedirme al aeropuerto, en el último minuto, a decirme: que te vaya bien, que te deseo lo mejor. Mi corazón se había vuelto de piedra. Muchas veces discutí hasta con mi esposa, porque ella me decía: eres un autosuficiente, te crees autosuficiente. Me había vuelto así, me había vuelto rencoroso, me había vuelto orgulloso. Pero el grande el Señor en su misericordia, que me dio a mi primer hijo. Y entre bromas mi esposa me dice: ahí está tu engreído. Y yo le digo: sí es mi engreído. Pero ¿sabes por qué? Porque él es el vivo retrato de mi padre. Dios en su infinita misericordia es como si me lo hubiese hecho igualito. Yo lo abrazo y lo beso. Y cuando lo tuve la primera vez en mis brazos, ay, cuando él comenzó a crecer, era igualito. Los gestos, las bromas, la manera de reírse, todo, las manos, todo. Pero comencé yo dentro de mí a sufrir, porque lo llegué a amar tanto que me daba hasta temor de que ni siquiera dormía. Iba a medianoche y le ponía el dedo en la nariz para ver si seguía respirando. Yo no dormía. Y en ese dolor que sentía, en esa preocupación, le dije a mi esposa: yo necesito tener otro hijo, porque si algo le pasa a él, yo me muero. De verdad, yo me muero. Yo no quería volver a pasar esa etapa en mi vida que ya había pasado. No quería volver a sufrir. Uno no quiere, a uno no le gusta sufrir. Y estando yo ahí, tuve a mi segundo hijo. Y yo creo que ya como hace un mes hablé de lo que me pasó con él.
Él pasó por 3 cirugías, y en la primera cirugía, esto solamente creo lo pueden entender los padres. El Señor nos prestó esos hijos, esas hijas, para amar a alguien más que a nosotros mismos. Cuando tú llevas a tu hijo al doctor y ves que le meten una aguja de vacuna, a ti te duele. A ti te duele, a mí me duele. Yo estoy así. Entonces, cuando Christopher tuvo su primera cirugía, a mí me dolió en el alma. Y yo le decía a Dios, ¿por qué está pasando esto? En esos momentos comencé a indagar más de Dios. Y fue un jueves, precisamente cuando Eddie estaba en la alabanza, que yo hice un compromiso con Dios, dispuesto a sacrificar la alabanza y decirle: Señor, aquí estoy. Yo no sé por qué estoy sufriendo tanto, yo no sé por qué estoy así, yo no sé por qué tengo estos temores, pero solamente te voy a alabar, pase lo que pase. Pase lo que pase, solamente te quiero alabar, quiero danzar para ti. Y ese momento es que descubrí que Él ya me había hecho libre. Él había escogido ese momento, así como el carcelero lo pasé yo, diciéndome: detente, no te hagas daño, porque quiero ver tu sacrificio puro de alabanza en ese momento de necesidad, en ese momento donde todo está oscuro. Mi hijo pasó por la segunda cirugía y todo seguía igual, pero yo seguía alabando, seguía adorando, porque yo ya tenía un propósito en mi vida, que era el de cambiar. Sacrificio significa matar con propósito. Y yo estaba dispuesto a convertirme en un asesino, pero no cualquier asesino, porque yo estaba dispuesto a convertirme en un asesino de mi propio orgullo, a terminar de una vez con este orgullo que me tiene, con este rencor que me tiene, con este pasado que tengo. Estaba dispuesto a matarlo y terminarlo definitivamente. Quería ser libre. Yo le guardo un gran respeto, porque yo sé que hay muchas hermanas aquí que han perdido un hijo, han perdido una hija, y sin embargo están aquí danzando, alabando, como si nada hubiese pasado. Yo no sé lo que es perder un hijo, pero sí sé lo que es perder un padre. Si tú pierdes un padre, tú eres huérfano. Si tú pierdes a tu esposa, eres viudo. Y si tú pierdes a tu hijo, ¿qué eres? Dime, ¿qué eres? ¿Hay acaso una palabra que describa tal dolor? Es en ese momento que Dios te quiere postrado. Es en un momento que tú tienes un poco de fuerzas, que tú ni siquiera tienes la gana de venir adelante, porque estás adolorido. Es aquel momento en que tú estás en esa medianoche, todo oscuro, todo adolorido, diciendo: mi corazón está hecho pedazos. Yo no sé, yo no entiendo por qué me está pasando esto, pero yo solamente te voy a alabar, te voy a adorar. Porque no es necesario que solamente le alabes cuando tú estás bien. El Señor no te ha pedido que lo alabes cuando tú estás en el canal, cuando tú estás ahí todo contento, todo bendecido. El Señor te ha pedido que le alabes cuando tú estás pasando por valle de sombra de muerte, cuando tú estás en ese problema, cuando tú estás en el fondo, cuando tú estás en el desagüe, así como Pablo y Silas. Tú tienes que alabar para que todos esos presos te oigan, porque el Señor te va a utilizar de tal manera que no solamente vas a ser tú libre, las personas que están alrededor tuyo van a ver tu comportamiento y van a comenzar a ser libres, porque van a ver algo en ti que ellos no tienen. Tú no le alabas a Dios por lo que Él te da, tú le alabas a Dios por lo que es Él. Él es digno de toda honra y toda gloria.
Este pasaje tocó mi corazón porque yo he podido sentir como unas hermanas que han perdido un hijo vienen acá y alaban con todo su corazón, con todo su ser. ¿Y qué hacemos nosotros? Qué bonito es quejarse. Es fácil quejarse. Yo me pude haber quejado de Dios. Señor, ¿por qué tú me quitaste a mi padre tan joven? Yo tenía 19 años. Yo ni siquiera sabía hacer algo. Pero nunca me quejé. ¿Saben por qué nunca me quejé? Porque me había olvidado de Dios. Ni siquiera se me pasó por la mente. Me había olvidado completamente de Él. Ni siquiera me acordé para culparlo. Pero Él siempre estuvo conmigo. Y su amor ha sido tan misericordioso conmigo al regalarme una familia tan hermosa, tan dispuesta a amarlo, pase lo que pase, en la dificultad, en la pena, en el lloro. Yo no sé cuál es tu compromiso el día de hoy. Yo no sé si tú estás dispuesto a sacrificar alabanza por Él. Pero solamente te digo, si tú realmente quieres ser libre, alábalo con todo tu corazón, no mirando alrededor. El Señor no le importa las 4 paredes que hay aquí. Dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza. Todos tenemos que convertirnos como Job. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Jehová en todo momento, pase lo que pase. En el caso de Pablo y Silas podemos ver eso. Unas personas, dígame si Pablo y Silas no tenían motivo de quejarse. Ellos iban a predicar simplemente la palabra de Dios y vienen y los golpean, los azotan, los humillan, siendo ciudadanos romanos. O sea, ni siquiera tenían derecho a pasar por esa situación. Y así está la iglesia el día de hoy. Muchos venimos aquí todos contentos. No nos ha pasado nada. Pero ustedes han orado por sus hermanos que están pasando precisamente por ese Pablo y por ese Silas, que están ahorita en cualquier lugar del mundo sufriendo esa dificultad, pasando penumbras. Muchos han sido asesinados, muchos han sido torturados. Y sin embargo ellos siguen alabando. Hoy agradece al Señor que estás con vida. Agradece a Él. Y te pido por el amor de Dios que comiences a hacer un sacrificio de alabanza por Él. Que te salga del corazón, porque ese sacrificio es donde es más puro, porque te duele. Tú no tienes las ganas ni siquiera de alabar. Ustedes creen que yo vengo y danzo por gusto. No, yo vengo danzando en agradecimiento. Esté bien o no esté bien, lo tengo que hacer. Yo no quiero volver a sufrir. Y si algún día me toca pasar la prueba, por lo menos ya tengo a alguien que me va a decir: detente, no te mates o no te hagas daño. Yo sé que ya lo tengo. En ese momento no lo sabía.